¿Qué es lo que Dios nos ha estado hablando estos últimos domingos, estos últimos meses? No sé si se han dado cuenta, pero tiene que ver con esta cita, que dice: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Específicamente está hablando Juan 5:39. Y usé esta versión de la Reina Valera actualizada porque dice, en la antigua dice escudriñad. Y aquí dice escudriñan. ¿Qué es escudriñar? ¿Alguien sabe? Vamos a ver qué dice la Real Academia de la Lengua. ¿Se lee? Dice examinar, lo que ya me dijeron, inquirir o averiguar, ¿qué? Cuidadosamente algo y sus circunstancias. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Que escudriñemos, ¿qué? Las Escrituras, o sea, la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de hacerlo? Cuidadosamente. Y me llamó la atención eso de y sus circunstancias. Hay otra definición un poquito más amable que dice examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Cuando ustedes escudriñan algo, van a meterse hasta la cocina, como decíamos normalmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Leerla nada más? Hubiera sido padre que dijera, lean la Escritura, y ahí se quedara Dios. Bueno, pues nada más la leemos y ya cumplimos. Pero dice escudriñar. Y es realmente lo que se nos está animando en estos días. Así que debemos de estudiarla. Y parecería un poquito complicado hacer eso. Y de hecho para muchos dicen, es que no la entiendo, es que es un libro que se escribió hace muchos años, es que tiene palabras que son muy complicadas, es que yo no estudié en un instituto, y ponemos pretextos y pretextos y pretextos. Y bueno, para que ustedes no tengan pretextos, existen los cursos que estamos tomando al principio, a las 9 de la mañana. Existen ese tipo de cursos, pero bueno, si no pueden venir, no quieren o no tienen esa posibilidad, les voy a dar ahorita 5 claves para la interpretación bíblica. Si ustedes aplican estas 5 claves, estos 5 tips, van a ver cómo van a poder interpretar la palabra de Dios de una manera muy, muy clara, sin tanto problema. Estas claves me gustaron mucho, las vi en un video de una pareja cristiana que hace videos para internet y me gustaron mucho y se los quiero compartir con ustedes y voy a meter un poquito más a fondo de ellos. Ahora, ¿ustedes han oído hablar de la hermenéutica? La hermenéutica no es más que la interpretación de la Biblia, así de sencillo. Soy yo muy, es que tú conoces de hermenéutica y que la hermenéutica nos dice y que la hermenéutica es interpretación bíblica, a fin de cuentas. Y pues si quieren verse muy técnicos, pues ahí está la definición de hermenéutica, perteneciente relativa a la hermenéutica, las definiciones raras que pone la Academia de la Lengua. ¿Cuál es el interés que tengo? Tiene una tarea, la interpretación, los tips que les voy a dar. Cada tip tiene una tarea. El primero es el contexto. Cada que leamos algo tenemos que ver en qué contexto se está pasando. Contexto de dónde saqué la palabra, de dónde saqué ese versículo. ¿Por qué? Porque normalmente nomás nos gusta agarrar partecitas de la Biblia que nos gustan y no leemos lo que hay antes. De hecho, hace unos meses yo les prediqué sobre una promesa muy padre que viene en la Biblia. ¿Se acuerdan de que le dije, ¿a quién les gusta esta? No, pues todos, y nos encanta esa Biblia. Pero si leíamos unos versículos antes, lo primero que decía Dios es, te va a ir muy mal, la vas a pasar horrible. Y entonces ahora sí dice, mira que te mando, yo voy a estar contigo. ¿Por qué le decía eso? Porque le iba a ir muy mal. ¿Quieren agarrarse de esa palabra? Pues miren desde dónde le está diciendo. Si están diciendo, Dios, dame esa palabra, perfecto.
Entonces estás dispuesto a pasar problemas fuertes, a llegar a tu límite de tus fuerzas. No, espérame. ¿No leíste el contexto, verdad? Es ahí donde no podemos agarrar un pedacito de la Biblia. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no más agarramos las partecitas que nos gustan, que son bonitas, o que nos sirven para señalar al otro, de decirle tú. Pero si leemos el contexto, vamos a ver que no es tan sencillo a veces. Ahora, otro contexto que tenemos que darnos cuenta es el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en aquellos momentos, en aquella sociedad? ¿Por qué? Muchos de los ateos nos avientan cosas porque en la Biblia se habla de los esclavos. Entonces, ¿qué? Dios le da gusto que tengamos esclavos. En aquellos momentos históricos era muy común que se tuviera gente a su servicio y se le llamaba esclavos. Ahora no se les llama esclavos, se les llama empleados, pero bueno, por ahí se le llevan, ¿no? Más o menos. Tienen un salario, igual que tenían los esclavos, tenían que ir siempre a trabajar, igual que eran los empleados. Bueno, ya mejor ni les sigo, así no lo voy a agüitar. Pero si vemos el contexto histórico, era muy común en aquel entonces. Y como en aquella sociedad los esclavos eran algo común, aún en la Biblia vienen aclaradas esas partes. Y una de ellas, y la que casi nunca ponen atención, es de que sean amables con esas personas, que tengan cuidado de ellos. Si lo aplicamos al actual, a un patrón les está diciendo, tengan cuidado con sus empleados. ¿Verdad? Si vemos el contexto, es muy diferente. Y también algo que tenemos que tomar es el contexto geográfico. En aquella zona, ¿por qué estaban diciendo eso? No nomás leamos por leer, vamos a tratar de ir un poquito más allá. Primera tarea. Les voy a dejar que lean Romanos 10:9. Romanos 10:9. Y que me digan la conexión con el texto. ¿En qué contexto se dijo eso? Segundo tip, segundo punto. Tenemos que ver cuál es el mensaje de la Biblia entera. Muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia a lo que nos gusta y nada más a lo que nos conviene, podemos decir que la Biblia se contradice. Podemos llegar a tener esa idea de que la Biblia se está contradiciendo. Pero ¿saben qué? No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia entera tiene un solo mensaje. Solamente tiene un mensaje. Y si no saben cuál es, pues me doy cuenta que no han leído la Biblia. Porque toda la Biblia está llena de ese mensaje. Hasta en las partes feas donde hay guerras y dicen vayan y maten a todos, hasta en esas partes, al final, viene con el mensaje principal de la Biblia. Y si ustedes ponen eso como uno de sus puntos para apoyo del estudio, de escudriñar las Escrituras, van a darse cuenta de que no se contradice para nada la Biblia. Y muchas veces algunos tienden osan decir que el Antiguo Testamento se contrapone con el Nuevo y que el Nuevo se contrapone contra él. Pero no. Y aquí les va otra tarea. Van a leer Números 21:9. Números 21:9, un acontecimiento que pasó cuando fue rescatado el pueblo de Israel. Uno muy famoso y que por ahí, bueno, no les quiero decir mucho de eso, porque quiero que lo lean. Pero quiero que lo lean y que me digan en qué aplica en el Nuevo Testamento ese versículo. Números 21:9 tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento. Aunque usted no lo crea, más se menciona por ahí en el Nuevo Testamento y se aclara
muy, muy clarito. Así que esa va a ser su segunda tarea. Y ¿saben qué? La Biblia no se contradice, simplemente hay gente que no la sabe interpretar. Tercer punto, buscar textos paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos leído la Biblia, aunque sea un poquito, nos vamos a dar cuenta, miren, esto no lo había dicho antes. Esto no se había hablado antes, no lo habló a esta misma persona antes. ¿O cómo es posible que de la tarea que les dejé, que estamos hablando de casi 4,000 años antes de Cristo, 4,500 años después, se hable de eso mismo, cuando no tenían esa escritura? ¿O por qué se habla del Apocalipsis de algo que estaba en el Nuevo Testamento? ¿O por qué se habla del Génesis, de Job, y en Job se habla de números, y números se habla, si antes ni siquiera estaban escritos esos libros? Busquen textos paralelos. ¿Por qué? Ya les di la clave de acá. ¿Quieren saber en qué se relaciona? Busquen ese versículo en el Nuevo Testamento. Y ahí viene la explicación. Así de sencillo. No le entendía ese versículo que me dijiste del Antiguo Testamento. No te lo explican. Pero si ustedes buscan textos paralelos, se van a dar cuenta de más riqueza de la Biblia. Por eso cuando leen la Biblia en un año, al terminar el año dicen, wow, esto ya lo había visto antes y acá lo está explicando esta persona. Qué padre. Es más, Pablo explica muchísimas de las partes del Antiguo Testamento en las cartas que escribió. ¿Saben cuántas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron cuando Jesús fue atrapado hasta que fue resucitado? ¿Saben cuántas profecías se cumplieron? 365. Entonces imagínense, si se ponen a leer el Antiguo Testamento, cuando van leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van diciendo, wow, esto ya lo habían hablado, ya lo habían profetizado antes, que iba a cumplir, y se cumplió. Cada cosita se fue cumpliendo, una a una. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Hay que ver el mensaje de la Biblia entera también. Pero, por eso es importante buscar textos paralelos. ¿Vamos bien? No se libran, aquí también hay tarea. Me van a buscar en los evangelios algo que haya sucedido en cada uno, que los 4 evangelios narren un suceso que narren los 4 evangelios. Esa es mucha tarea, sí, lo sé, pero lo van a buscar. Sucesos que ocurrieron en los 4 evangelios. Siguiente, busqué el significado de las palabras en el idioma original. Y aquí me van a decir, ay, ¿a poco tú sabes hebreo? ¿A poco tú sabes griego? ¿A poco tú sabes arameo? No lo sé. Aunque estudié un poquito en el Instituto de Griego, no, créanme que no me acuerdo mucho. ¿Por qué les digo que lo busquen? Porque muchas veces tenemos algunos problemas con encontrar el significado completo. Si nos vamos a ver la fuente original de la palabra, vamos a encontrar no solamente ya significado correcto, sino vamos a encontrar una riqueza totalmente mayor. ¿Se acuerdan cuando alguna vez aquí prediqué sobre lo que era ser esclavo de Jesucristo? La palabra original en griego no decía siervo, decía esclavo. Y viéndolo desde ese punto de vista, la perspectiva de todos los evangelios, de todas las cartas, cambian totalmente. Por una palabra. Ahora imagínense si yo me pongo a investigar un poquito más con el significado de las palabras. Lo vamos a tener que hacer si queremos escudriñar las escrituras como debe de ser. Entonces, tendremos de conocer el significado correcto de las palabras. Y aquí también hay tarea. Van a ir a 2 Corintios 1:3. Hay una palabra que dice consolador y me van a buscar el significado correcto de esa palabra. Y el último tip, el propósito.
La Biblia no está escrita, ahí se va. No fue reunida por la gente que reunió los libros y le hizo un compendio que llamamos de la Biblia nada más porque sí. Tuvieron que haber estudiado mucho, tuvieron que haber investigado mucho, pero sobre todo fue gente llena del Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos el propósito de lo que estamos leyendo en vano. Debemos de conocer cuál fue el propósito por el cual se están diciendo esas cosas. Y les digo, no tenemos que investigar mucho, a veces nomás tenemos que leer un poquito antes de ese versículo que estamos tratando de entender. Regrésense un poquito más y se van a dar cuenta. ¿Hay tarea aquí? También les dije que eran los 5, no nomás en uno. La tarea van a investigar cuál es el propósito de Apocalipsis. Tip, lean el capítulo 1, así de sencillo. Ahí viene. Está bien sencillo. Pero van a tener que leer, porque no viene. El propósito de Apocalipsis es. No. Bueno, sí, no. Pero lo van a tener que leer. ¿Cuál es el propósito por el cual fue escrito Apocalipsis? Y no fue para espantarnos, eso se los digo. Aunque parecería que sí, pero no. Tiene un propósito el Apocalipsis. Ok. Contexto, mensaje de la Biblia entera, buscar textos paralelos, buscar significado en las palabras en el idioma original y propósito. 5 puntos nada más para que puedan escudriñar las escrituras bien. Recuerden, debemos interpretar las escrituras a través de los ojos de Jesús. Y recuerden mucho esa parte. ¿Cómo podremos saber de que algo es verdadero? Simplemente yendo hacia Jesús. Dios los bendiga.